Shabbat Shalom, bendiciones amigos y hermanos del Ministerio Abba y aquellos que se conectan hoy por primera vez. Queremos darles la bienvenida, queremos agradecerles por estar justamente con nosotros reunidos en un nuevo Shabbat, un día consagrado al Señor para compartir su palabra. Estamos realmente muy agradecidos por todo lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Primeramente su bendición, su respaldo, estamos teniendo novedades muy lindas para compartir con todo el ministerio y con todos los hermanos acá, de inclusive invitación que tenemos de la provincia de Santiago del Estero en Argentina para poder llevar la palabra, así que estamos muy agradecidos. Vamos a estar compartiendo en la semana el ministerio que nos invita por un fin de semana. Estamos muy agradecidos también y muy felices de que estamos recibiendo mensajes de toda la Argentina, de todas las provincias. Quiero mencionar, y voy a ocuparme de algunas, como Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, por supuesto, Salta, Tucumán, Chubut. Hemos estado recibiendo mensajes de toda la Argentina y estamos recibiendo también muchos pedidos de oración. Nosotros nos comprometemos mucho con esto que dice la palabra, orad los unos por los otros. Nos comprometemos con esto y oramos por cada petición. Por eso, gracias a aquellos que ponen su confianza en nuestro ministerio y nos piden oración, y nosotros nos ocupamos de esto para justamente cumplir con lo que dice el Señor en su palabra. Con respecto a la enseñanza del día de hoy, que es tefilá, que significa oración, es una palabra hebrea, de restauración. Y esto tiene que ver, este título y esta enseñanza tiene que ver justamente con lo que fue el reinado de un rey de Judá de nombre Manasés, para quienes quieran anotarlo. Y vamos a ver el desarrollo del reinado del rey Manasés de Judá, que está en el libro Segunda de Crónicas, y vamos a quedarnos ahí. Capítulo 33, versículos, vamos a leer primeramente del 1 al 9. Así que vamos para allá. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a leer primeramente del 1 al 9, vamos a leer primeramente. Y estando allí leo. Acá hay un subtítulo, yo tengo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Manasés gobierna sobre Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Versículo 4. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería. Y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Versículo 9. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y el Señor
de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Bien, vamos a hablar sobre todo esto que nos dice la palabra, comenzando con el reinado de Manasés, que en principio vamos a decir fue un reinado largo de 55 años, han sucedido muchas cosas, pero el comienzo de Manasés fue malo. Esto nos dice la palabra. El comienzo de Manasés fue malo, hizo todo lo que el Señor prácticamente prohibía hacer en su palabra. En principio, podemos decir que tenía una lista de pecados tremendos, porque esto provocó el enojo del Señor. Manasés construyó santuarios paganos que Ezequías había derribado. Ezequías había sido un rey que hizo lo bueno y fue padre de Manasés. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Sera. Esta es la lista de las cosas que fue haciendo. Se inclinó, dice la palabra, ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Esto tremendamente enojó al Señor. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, sobre el cual el Señor había dicho que su nombre iba a ser honrado en Jerusalén para siempre. O sea que transgredió algo tremendo, que es justamente construir altares paganos dentro del templo de la casa de Dios. La palabra también dice que sacrificó a sus hijos en el fuego, y esto es tremendo, y sí lo vamos a ver con un pasaje también, porque esto era algo que estaba totalmente prohibido en la Torá cuando el Señor da la ley al pueblo mediante justamente Moisés en el monte Sinaí. En el libro de Levítico, que vamos a ir para allá, vamos a ver en Levítico 18:21 lo que dice acerca de esto, porque es una prohibición que había dado el Señor en específico en su palabra. Y Manasés transgrede también con este pecado. Levítico 18:21, que nos dice lo siguiente, dice: no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza en nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Esto era algo que estaba completamente prohibido por el Señor, no ofrecer a los hijos de Israel a este Dios pagano en el fuego. Y esto hizo también Manasés durante su reinado, cuando comenzó con su reinado. También dice la palabra, porque es un desarrollo tremendo, cuando vamos leyendo todo lo que hizo, dice también que practicó hechicería, adivinación, brujería y consultó a médiums y videntes. Y esto también lo vamos a ver en la palabra, porque esto es algo que también el Señor especificó en su palabra, que tenían prohibido los hijos de Israel. Y vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a ir a Deuteronomio 18, lo que nos dice la palabra del Señor, porque nunca es lo que decimos nosotros, sino lo que está escrito, y cómo el Señor habló de todas estas cosas a sus hijos, para que justamente tuvieran la ley y no lo hicieran. Justamente cometió terribles pecados, y entre estos dice la palabra que también en Deuteronomio, justamente capítulo 18, versículos del 9 al 14, vamos a leer lo que dice la palabra con respecto a todo esto que hizo Manasés, que fue consultar con hechicería, adivinación, brujería, consultar con médiums y videntes, y vamos a leer lo que dice la palabra. El capítulo 18 de Deuteronomio dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo, a tu hija, como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médiums o vidente,
ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Bien, así que bueno, acá vemos cómo el Señor hace referencia a esto y justamente lo prohíbe en su palabra para que ninguno de los hijos de Israel cometiera estos pecados. Bien, entonces seguimos con otra de las cosas que provocaron y encendieron el enojo del Señor. Fue que Manasés tomó un ídolo tallado y lo colocó en el templo de Dios. O sea que no solamente construyó altares paganos, sino que además colocó un ídolo tallado dentro del templo. Y vamos a ver por qué el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 21, habla también de lo que fue el reinado de Manasés. Vamos a leer el versículo 7 en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, a ver qué nos dice el Señor con este acto detestable a los ojos del Señor de Manasés de construir un ídolo y colocarlo dentro del templo. Dice, incluso Manasés hizo una imagen tallada a la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Así que bueno, acá tenemos también cómo Manasés transgredió esta advertencia de parte de Dios y no solamente hizo todo lo anterior, sino que además colocó este ídolo a esta diosa pagana dentro del templo del Señor, donde el Señor dijo que ahí solamente se iba a honrar su nombre. Así que bien, con todo esto lo que concluimos es que Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer pecados más tremendos que inclusive los que habían cometido las naciones paganas que estaban allí antes de que el Señor les diera la tierra a Israel. O sea que este rey cometió todas esas cosas que el Señor justamente había castigado a las naciones que lo habían practicado antes que el pueblo tomara la tierra que él había prometido. Así que con esto entendemos que el Señor estaba muy enojado con Manasés y no solamente estaba enojado, sino que además el Señor por esto envía un mensaje a Manasés a través de sus siervos, a través de videntes. Dice que el Señor, entonces, viendo todas estas situaciones, concluye en una sentencia para Manasés. Y esto lo vamos a ver ahora en Segunda de Reyes 21. Vamos a leer lo que le dice el Señor a Manasés a través de sus siervos. Vamos a leer del versículo 10 al 15, Segunda de Reyes 21, versículo del 10 al 15, que dice: Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: El rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: Traeré, versículo 11, dice: El rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, Dios de Israel dice: Traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé
para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Bien, acá vemos cómo el Señor entonces determina cuál iba a ser el futuro del reinado de Manasés debido a todo lo que él venía haciendo y debido a cómo él fue transgrediendo una y otra vez y cada vez más, de manera más perversa las leyes del Señor. Así que el Señor decide acabar con Manasés, con su reinado y de manera tremenda. Por lo tanto, acá comienza la caída del reinado del rey y sabemos que cuando el Señor determina una sentencia, eso se tiene que cumplir. Bien, así que el Señor determina esto teniendo también en cuenta no solo lo que el rey hacía él mismo en su propio reinado, sino lo que hacía y cómo influía en la gente que vivía con él, porque dice la palabra justamente en Segunda de Reyes, en capítulo 21, en el versículo 16, seguido de lo que leímos recién, dice que Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Así que Manasés estaba totalmente corrompido y había derramado, dice la palabra, mucha sangre inocente en Jerusalén. Dice desde un extremo al otro, o sea que mucha sangre inocente estaba pereciendo por Manasés. Bien, vamos a leer ahora en Segunda de Crónicas, volviendo a Segunda de Crónicas 33. Vamos a leer cómo sigue todo esto para Manasés. En el capítulo 33 vamos a leer el versículo 11, que nos dice, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Versículo 13. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Bien, acá vemos algo tremendo. Acá vemos primero cómo cae el reinado de Manasés y los asirios, dice la palabra, se lo llevan como prisionero cautivo. Dice la palabra que le colocan un aro en la nariz, que es lo que se hacía con los prisioneros, que se le colocan unas cadenas de bronce. Imagínense que el bronce imposible de romper, o sea, estaba completamente atado, ¿sí? Y esclavizado en este momento ya como un cautivo de guerra. ¿Y qué pasó con Manasés? Obviamente en esta situación, ya en Babilonia, en la tierra del enemigo, llevado como prisionero, encadenado con cadenas de bronce y completamente, por lo que dice la palabra, que él realiza una oración de profunda humillación, de sumisión, donde obviamente ya Manasés no tenía ninguna otra opción más que recurrir al Señor y se vio sumido en esa tristeza y dice que ahí es cuando el Señor se conmovió. Porque Manasés lo que hizo fue justamente la clave en nuestras vidas, que fue una oración de restauración, una oración, una tefilá de restauración donde hubo obviamente teshuvá, arrepentimiento genuino por
todo lo que hizo. Seguramente él se vio en ese momento confrontado por todos sus pecados. Y acá vemos cómo el Señor se conmueve como un padre que ve sufriendo a su hijo, que se humilla. En este caso estaba preso, encadenado, en tierra enemiga. Y el Señor se conmueve de esto. Y no solamente se conmueve, sino que le devuelve su reino. Le devuelve primero la libertad, su reino. El Señor rompe las cadenas, quita ese cautiverio para Manasés y dice que vuelve a Jerusalén y se da cuenta de quién realmente es el Dios, quién es el verdadero Dios, quién es el Dios de Israel. Entonces, cómo esta situación lleva a Manasés al reconocer al único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque justamente él ya había hecho todo lo malo, ya había rendido culto a todo lo malo, ya había acudido a todos los ídolos, a todos los poderes del cielo, se inclinó, buscó a través de brujería, y él se dio cuenta que nadie lo pudo ayudar en esa situación más que el Señor, el único que es Adonai Todopoderoso. ¿Y por qué a veces tenemos que estar en lo profundo del abismo para reconocer por fin y acordarnos del Señor? Porque todos hacemos de alguna manera, no de la misma forma, pero hacemos esto. Estamos en profunda tristeza, en profunda agonía quizás, o en una situación donde ya no nos queda más nada que hacer y ahí nos acordamos del Señor. Y en este caso Manasés estaba en Babilonia, estaba en un lugar en tierra enemiga, estaba prisionero. Y nosotros podemos pensar en Babilonia cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una situación en la que nos encontramos cautivos, en la que nos encontramos presos de algo, de una adicción, de una situación, sufriendo con cadenas sin salida. Y ahí es donde tenemos que pensar que en medio de toda esa situación, lo único que nos puede sacar es una tefilá, una oración de restauración, donde tenemos que pedir al Padre a través de Yeshua, que es Jesús, nuestra puerta, porque dice la palabra que nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Yeshua, y eso está en el libro de Juan 14:6, donde el Señor nos dice esto. Vamos a leerlo, Juan 14:6, es un versículo muy conocido, pero importante recordar cómo el Señor nos da la salida cuando estamos en una situación extrema. Y dice, es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Entonces cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, de Yeshua, si todavía no lo conociste así, que es un nombre hebreo, cuando pedimos en su nombre accedemos al Padre. Entonces tenemos que buscar ese momento de arrepentimiento genuino, de teshuvá, como se dice en hebreo, y buscar ir al Padre, buscar su ayuda. El único que nos puede ayudar y sacar de cualquier situación extrema, cualquier situación de cautiverio, de prisión, de cadenas, el único que nos puede libertar es el Señor. Y acá vemos como Manasés, una vez que él obviamente es devuelto a su reinado y reconoce al Señor, pasa algo en Manasés y lo vamos a leer, que es como concluye también un poco su reinado. Volvemos a Segunda de Crónicas 33 y vamos a leer versículos del 14 al 16, que viene el desarrollo de cómo siguió entonces, cómo siguió el reinado de Manasés. Versículo 14 dice, después de esto Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Ión en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta, además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor, derribó los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias.
También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Bueno, acá vemos entonces cómo ya Manasés es devuelto a su reinado y empieza a hacer cosas diferentes para el Señor. Acá vemos los frutos del arrepentimiento, frutos reales, ¿sí? Y un nuevo reinado que comienza, porque dice que él reconstruyó la muralla de la ciudad de David, colocó oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá para proteger su nuevo reinado. Y esto dice mucho de Manasés, porque esto quiere decir que él quería proteger ahora a Jerusalén. Por eso puso toda esta seguridad. Dice la palabra que quitó los dioses ajenos y del templo del Señor, los altares que había construido en el monte en Jerusalén. Dice que arrojó todo afuera de la ciudad. Inclusive purificó y restauró de manera correcta la ciudad y comenzó un nuevo reinado. Y ahora vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 16, porque esto es importante, es el dato quizás más importante de lo que él hace una vez ya consciente de quién es el Señor y cómo reinar correctamente. 2 de Crónicas 33, en el versículo 16 dice: un segundito, versículo 16. Dice: después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Acá no solamente quitó todo lo que era impuro, sino que además restauró el altar más importante, que es el altar del Señor, donde también sacrificó ofrendas de paz y de acción de gracias. Y eso es importante, hacer la paz con el Señor, pedir la paz, también el shalom para nosotros, y ser agradecidos, acción de gracias, tener gratitud con el Señor que nos ayuda siempre cuando nosotros quizás ni siquiera lo merecemos y nos mandamos todas, pero Él se conmueve y nos ayuda. Y dice también que Manasés alentó a la gente para que adorara correctamente al Dios de Israel, o sea que antes él era un mal ejemplo como rey y de hecho instaba a la gente a pecar permanentemente con el Señor, y ahora él, ya siendo un hombre completamente arrepentido, nuevo y restaurado, dice que él instaba ahora a la gente a que sí adoraran correctamente al Dios de Israel. Y esto es muy lindo, muy precioso ver cómo una persona, a pesar de todos estos pecados, puede revertir su situación de la mano del Señor. Y es lo que nosotros tenemos permanentemente al alcance de nuestra mano a través de Yeshua y de su sacrificio. La posibilidad de volver a adorar correctamente a Dios, al Dios de Israel, y hacerlo con un corazón completamente conmovido por el Señor y su palabra, arrepentido y dispuesto a aceptar su palabra, su ley, que es la que nos guía por caminos correctos. Y vamos a leer por último, que esto ya para concluir esta enseñanza, vamos a leer el Salmo 89. Vamos allá. Salmo 89, vamos a leer el versículo 15. Versículo que nos dice: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Amén. Así que bueno, acá vemos entonces cómo la palabra nos dice que se consideren felices aquellos que escuchan, que oyen. Escucha Israel, como dice la palabra, el llamado a la adoración al Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué felices? Porque dice que vamos a caminar en la luz de su presencia. Y la palabra dice también en Juan 8:12 que Yeshua, Jesús, es la luz. Él es la luz del mundo. Así que si nosotros caminamos, adoramos correctamente y caminamos en la luz de la presencia del Señor, es que estamos caminando de la mano de Yeshua, que es nuestro Mesías, Jesús.
Amén. Así que bueno, vamos a leer ese versículo, Juan 8:12, para terminar, el último versículo de hoy. Juan 8:12, que dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Así que bueno, concluyendo con todo lo que hemos leído y lo que hemos visto de Manasés, puedo decir que es muy importante, más allá de todas las situaciones que estemos viviendo, que pueden ser extremas, que pueden ser situaciones que quizás para nosotros son imposibles de resolver, pero para Dios nada es imposible, que busquemos entonces allí donde estemos, en la situación que estemos, hacer una oración, una tefilá de restauración para nuestras vidas, para nuestras familias, para todo lo que necesitemos en el momento que estemos transitando, y que podamos encontrar entonces caminar correctamente con el Señor, adorándolo correctamente como Él merece, porque Él merece todo de nosotros, y siempre de la mano de Yeshua, que es la luz del mundo. Bueno, Shabbat Shalom para todos, espero que tengan todos un hermoso Shabbat en familia, un día consagrado, que puedan compartir este mensaje, que se les sea de bendición y que podamos tener un nuevo encuentro la semana que viene. Así que bendiciones, gracias por estar, Shabbat Shalom, bendiciones para todos.